Vamos a continuar estudiando la carta de Gálatas en el capítulo 3. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, también vamos a estar abriendo nuestros corazones y vamos a estar cerrando nuestros celulares para estar atentos a la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema. Realmente esta carta de los Gálatas es una de mis cartas favoritas porque habla acerca o explica muy bien acerca de cómo es el proceso para que una persona pueda ser salva, ¿sí? Y etapa a etapa de este libro vemos que la salvación es solamente, ¿por qué? Por gracia a través de la fe. Por gracia a través de la fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo está desarrollando a lo largo de este libro. Pero realmente actualmente existe mucha confusión en cómo una persona puede llegar a ser salva, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado diferentes formas para que una persona pueda llegar a ser salva, para que una persona pueda llegar a estar con Dios? Hemos escuchado que pues por la parte del oriente, de que allá los musulmanes tienen que guardar o por lo menos ir una vez a la Meca, o si no, ayudar a una persona para que vaya a hacer durante toda su vida las 5 oraciones que se pide para poder llegar al cielo, ¿sí? También que hemos escuchado que debemos de ser buenas personas, debemos portarnos bien, debemos caminar como una tablita para poder ser salvos. Y muchas otras cosas realmente que se predican actualmente, cómo el hombre puede llegar a ser salvo. Pero esta carta, la carta a los Gálatas, explica cómo es ese proceso para que una persona pueda llegar a ser salvo. Pero también hay mucha confusión listo, creí en el Señor Jesucristo, recibí al Señor Jesucristo por medio de la fe. Y ahora tengo que guardar las obras, tengo que hacer obras, tengo que guardar la ley para poder sostener esa salvación que el Señor me dio a través de la fe. Eso también se ha escuchado en muchas iglesias, ¿cierto, hermanos? ¿Cierto? Se han escuchado de que tenemos que, aparte de creer en Jesucristo, diezmar, nunca faltar a la iglesia, salir a evangelizar. Inclusive algunas iglesias se van al extremo de que se tiene que guardar el sábado, porque si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Tienen que usar corbata. ¿Quién ha estado en esas iglesias donde, o sea, se obliga a las personas que son creyentes a ponerse corbata, porque si no se ponen corbata no son salvas, ¿sí? Y muchas otras reglas, imposiciones que ha puesto el hombre, ¿sí? Ha puesto el hombre, ¿para qué? Para poder manipular a las personas. Entonces, realmente, ¿cuál debe ser nuestra posición o cómo debemos de vivir nosotros la nueva vida que tenemos en Cristo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar, hermanos. Padre,
Yo quiero, Señor, que tú en esta mañana puedas obrar, que tú en esta mañana puedas abrir nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Que sea tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que penetre en nuestros corazones y haga discernir las intenciones que hay en ellos, Señor. Que podamos tener un corazón abierto, Señor. Tú conoces nuestras intenciones, tú conoces el por qué hacemos las cosas. Así que, Señor, te pido que abras nuestros corazones, Señor, para poder que tu palabra entre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿quién de aquí ha aprendido por el error de otras personas? Yo creo que todos hemos aprendido por ver el error de otras personas, aunque no queremos que esas personas caigan en ese error, pero hemos aprendido por el error de que han cometido otras personas. Así que vamos a considerar como el primer punto el problema de las iglesias en Galacia. Vamos a estar viendo cuál fue el problema, por qué ellos abandonaron el evangelio para seguir las obras. En el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Aquí el apóstol llama a estos hermanos insensatos. La palabra insensato no se refiere a limitaciones mentales, no que ellos se les costara o se les hiciera difícil entender, se les hiciera difícil comprender, se les hiciera difícil entender lo que estaba explicando el apóstol Pablo. Eso no es lo que quiere decir insensato, sino que insensato es que ellos no usaron la capacidad mental para comprender y discernir lo que los falsos maestros les estaban trayendo. Realmente ellos fueron perezosos al momento en que se les predicó un evangelio diferente. Es como cuando uno habla con una persona y le dice uno un discurso de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y la persona dice: ah, sí, sin siquiera ¿qué? Pensarlo, sin siquiera discernir, sin siquiera pensar qué es lo que la otra persona le está diciendo a uno. Y eso fue lo que pasó con los hermanos en Galacia. Ellos no discernieron, ellos fueron perezosos al momento de que los falsos maestros entraron a dañarlos con sus argumentos. Un comentarista dijo acerca de los Gálatas: los Gálatas no fueron lerdos, sino irreflexivos. No fueron ignorantes, sino insensatos. No fueron estúpidos, sino necios. Realmente ellos no discernieron, sino fueron necios. Recibieron como al que un niño le da un dulce. Usted le da un dulce a un niño, ¿y qué hace el niño? Alza la mano, lo recibe y lo lleva a la boca y lo come, ¿sí? Pues es casi todos los niños, no puedo generalizar, pero casi todos los niños hacen eso. Así hicieron los Gálatas con el mensaje de los falsos maestros. El segundo error que tuvieron los Gálatas es que fueron atacados fueron engañados. ¿Fueron engañados? ¿Por quién? Ahí en el versículo 1 dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y esa palabra fascinar prácticamente quiere decir hechizar o dar mal de ojo. O sea, ellos habían sido como hechizados, no en brujería, hermanos, sino que habían sido hechizados a forma tal de que simplemente recibieron ese evangelio falso y ellos lo creyeron como si hubiesen quedado encantados, como si hubiesen quedado hechizados, como si hubiesen quedado embrujados. Así fue como ellos recibieron el evangelio por los falsos maestros. O sea que ellos fueron engañados. Y también el otro error es que ellos fueron fluctuantes. Aquí el apóstol Pablo, yo creo que es el segundo mejor predicador que ha habido en todo el mundo después de nuestro Señor Jesucristo. Fue hasta Galacia, estuvo con ellos, les predicó, les enseñó, les expuso claramente el evangelio. Ellos
prácticamente pudieron ver como si por medio de un cuadro, en aquel tiempo no habían fotografías, pero el apóstol Pablo pintó a ellos un cuadro del Evangelio, de la crucifixión de Jesucristo, y les dijo: por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ustedes pueden llegar a ser salvos. Mira en el versículo 1. En la parte final: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí el apóstol Pablo trabajó muchísimo en enseñar el evangelio a los de Galacia, pero ellos fueron engañados y fueron fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Un día creyeron el evangelio y al otro día, ¿qué estaban haciendo? Creyendo otro evangelio diferente, ¿sí? No estuvieron firmes, no estuvieron sólidos en lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Entonces, hermanos, existieron 3 problemas en la iglesia de Galacia. Primero, fueron insensatos. Segundo, fueron engañados. Y tercero, fueron fluctuantes. Hermanos, y realmente lo que pasa en Galacia actualmente pasa hoy en día en Colombia, en Bucaramanga. ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿cierto? O sea, hay personas que no usan las capacidades mentales, no usan lo que Dios les ha dado para comprender las Escrituras. ¿Y qué pasa? Vienen falsos maestros que abundan en Bucaramanga, por no irnos lejos. ¿Y qué pasa? Esas personas o las personas que lo reciben son llevados para otro extremo o llevados por todo viento de doctrina. O sea, son fluctuantes. Hermanos, y pues realmente esas personas que viven engañadas no tienen excusa, hermanos. O sea, uno puede decir: pobrecitas, les están predicando un evangelio diferente, les están enseñando un evangelio diferente, pero realmente todos en Colombia tenemos acceso a la palabra, ¿cierto? Y yo creo que en muchos de nosotros, en un tiempo, en un lapso de momento, ¿qué fuimos? Fuimos nosotros engañados, ¿cierto? ¿Hasta que qué? Hasta que abrimos las Escrituras y nos dimos cuenta de que estábamos bien, ¿cierto? ¿O qué? O de que estábamos caminando mal, ¿cierto? De que estábamos en una doctrina errónea, de que estábamos siendo engañados y que no estábamos siendo sensatos al momento de usar la palabra. Hermanos, seamos diligentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo le da el consejo a la iglesia de Éfeso. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, hermanos. No seamos insensatos. Entendamos cuál es la voluntad de Dios. Saben, aquellos hermanos de Galacia realmente no contaban con toda la palabra en sus manos como nosotros la tenemos ahorita. Así que nosotros podemos caer en una insensatez peor que ellos al no tomar esta Biblia, abrirla, leerla y estudiarla. Hermanos, esto es algo por el cual muchas personas han sido engañadas. También, hermanos, entendamos algo muy importante. El Señor ha establecido iglesias, ha establecido maestros y líderes. ¿Para qué? Para que juntamente todos podamos llegar a ¿qué? Al conocimiento de la fe, al conocimiento de la fe, a la estatura del varón perfecto. Vamos a mirar un capítulo anterior, Efesios capítulo 3, del 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, a fin de que, hermanos, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia está para que unidos podamos nosotros edificarnos, podamos nosotros crecer espiritualmente, para que nosotros podamos avanzar en este caminar cristiano. ¿Cuál es la meta? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito es llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? O sea, que todos debemos pensar una misma cosa, todos debemos hacer una misma cosa, todos debemos andar como si estuviésemos en el ejército, todos con uniforme, haciendo lo que el pastor o el capitán indique. ¿Será que eso es la unidad de la fe? No, hermanos. La unidad de la fe es que todos podamos llegar a comprender lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Amén, hermanos. Hermanos, vendrán falsos maestros a sus vidas. Ténganlo por seguro, en sus trabajos, a los que están estudiando ahí en las universidades. También, inclusive, a veces se levantarán falsos maestros dentro de la iglesia. Y la palabra lo dice, o sea, que el trigo y la cizaña crecen juntamente. O sea, debemos nosotros de tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos ser fascinados por esas enseñanzas. Yo he visto hermanos de aquí de la congregación que se han apartado porque han sido fascinados por otras enseñanzas erróneas, enseñanzas de primer orden que tienen que ver con la salvación. Entonces, hermanos, para volver a la pregunta de inicio, si creemos en Cristo para salvación, si creemos que Jesucristo es el que nos provee a nosotros la salvación, entonces creímos. ¿Y cuál es nuestro rol después de haber creído? ¿Será que tenemos que guardar la ley para asegurar mi salvación? ¿Será, hermanos, que yo tengo que andar finito para que yo asegure mi salvación delante de Dios? ¿Será que no puedo quebrar ni un plato para que pueda llegar al cielo después de haber creído en Jesucristo? Hermanos, si es así, estamos en un grave problema, porque todos nos hemos andado finito, todos hemos roto platos, y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pablo responde esta pregunta. Hermanos, el segundo punto es que por fe continuamos viviendo en el Espíritu. Por fe continuamos viviendo en el Espíritu. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Primera pregunta del apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, aquí extendamos un poco más la palabra. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, viene a morar en uno que experimenta ¿qué? Gozo, paz, los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha entendido el Evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ustedes cuando recibieron el Espíritu Santo, ustedes cuando sintieron ese gozo, cuando experimentaron esa paz, cuando estuvieron bien con el Señor, lo hicieron ¿por qué? Lo hicieron porque por andar en las obras de la ley o por el oír con fe. Y hermanos, evidentemente, aquí Pablo casi ni responde esas preguntas que hace. ¿Pero por qué? Porque eran preguntas obvias para ellos.
Eran preguntas obvias. ¿Recibisteis el Espíritu por oír con fe? Yo quiero que recordemos, hermanos, para que no olvidemos el Evangelio. Recordemos de dónde el Señor a nosotros nos rescató. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais andando muy bien, cumpliendo la ley. ¿Sí? No, ¿cierto, hermanos? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Fuerte, ¿no, hermanos? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Hermanos, y esta es la parte que más me encanta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, quiero que ustedes piensen por un momento pensemos por un momento cómo era nuestra vida antes de haber sido salvos. ¿Cómo andábamos en este mundo? ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Será que éramos angelitos? ¿Será que hacíamos todo bien? ¿Será que agradábamos a Dios con nuestras actitudes? No, hermanos. O sea, yo sé que esto es muy básico, ustedes lo saben, pero yo quiero que lo recuerden, hermanos. Yo quiero que recuerden cuál era su condición antes de Cristo. Y recuerden que si recibieron el Espíritu, lo hicieron por estar andando bien, o lo hicieron lo hicieron por el oír con fe. Yo quiero que recuerden, hermanos. ¿Saben? Mi vida vieja, mi vida antigua, realmente yo hice cosas que parte lo sabe mi esposa, parte lo saben mis papás, pero me avergüenza mucho, hermanos. O sea, fue algo que, o sea, Dios solo sabe, pero, o sea, yo creí al Evangelio, recibí el Evangelio, entendí el Evangelio, y ahora no soy salvo por ese pasado que viví, sino soy salvo porque Jesucristo murió por mí en la cruz y me dio vida a mí, ¿sí? Sin yo merecerlo, sin yo inclusive ni siquiera pedirlo. Hermanos, yo quiero que recuerden cuál era su condición antes de Cristo. También, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. O sea, cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu. Son las arras. ¿Qué quiere decir las arras? Es un depósito para sellar un negocio, ¿sí? Para sellar un pacto. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como ese sello, esa garantía de que fuimos nosotros salvos. Vamos al versículo 3
Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí esta misma palabra necios es la misma palabra que usa insensatos. Él se sigue preguntando a sí mismo, o sea, ¿de verdad son tan insensatos? ¿De verdad son tan necios? ¿De verdad? O sea, él se seguía como cuestionando a sí mismo, como cuando uno le da un consejo a un amigo y le dice, hermano, eso que vas a hacer no está bien. Y le da unas explicaciones excelentes del por qué no lo debe hacer. ¿Y qué vaya y hace el amigo? Mete la pata. Y uno que dice, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿en qué estaba pensando? ¿Sí? Así mismo está Pablo en estos momentos. ¿Por qué son tan insensatos y tan necios? ¿Por qué se fueron a las obras? Y él hace la pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, realmente los Gálatas en parte no es que estuviesen andando pecaminosamente. ¿A qué me hago referencia? No es que estuviesen en lascivias, en fornicaciones, en concupiscencias. Realmente el problema de ellos es que ellos quisieron adoptar la ley judía. ¿Para qué? Para asegurar su salvación. Para decir, bueno, creí en Cristo y de pronto si guardo la ley de Moisés, hago los sacrificios, guardo los días, de pronto voy a ser más perfeccionado, voy a ser mejor, ¿sí? Y hermanos, realmente hay dos extremos acá. Un extremo es andar en lascivias, andar en pecados, o sea, andar en pecado desenfrenado, y el otro es querer guardar la ley para poder ser salvos. Esos dos extremos, o sea, sí son pecado, porque por este lado, pues se evidencia, pero por este lado no es tan notorio. Pero, ¿qué podemos fijarnos por este lado? El orgullo, hermanos. El orgullo. Una persona que quiere guardar la ley para ser justificado, lo hace orgullosamente. Amén, hermanos. Y hermanos, realmente todos acá nosotros hemos tenido un corazón legalista. ¿Cómo así? ¿Yo? ¿Ustedes? ¿Todos? ¿Ustedes alguna vez han cometido un pecado y qué es lo primero que piensan? Ay, el Señor ya no me quiere. Ay, el Señor ya no se agrada de mí. Ay, el Señor ya no me va a dar su favor. ¿Quién de nosotros ha estado en esa posición? Seamos sinceros. Yo he estado ahí. Yo he fallado y se me ha venido a la mente y he pensado, bueno, pues yo creo que Dios ya no quiere nada conmigo. Yo creo que Dios ya no merezco estar delante de su presencia. Ya no merezco su gracia. Ya no merezco su favor. Ya no merezco su misericordia porque me estoy portando mal. ¿Quién de nosotros ha estado ahí? Todos, hermanos. Yo creo que todos en cierta parte. Y esa, hermanos, es la evidencia de un corazón legalista. De un corazón legalista. Porque ¿qué? El corazón legalista, ¿qué dice? Si yo hago esto o dejo de hacer aquello, pues el Señor va a estar más contento conmigo. Va a estar más feliz. Va a estar aplaudiendo lo que estoy haciendo. Pero realmente, hermanos, el Señor no nos salvó por las buenas obras que nosotros hubiésemos hecho, sino nos salvó por su misericordia y por su gracia. Vamos a ver el ejemplo de un corazón legalista en la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14. Aquí el Señor Jesucristo está dando una parábola a aquellas personas que se creían justas en sí mismas. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que era un fariseo en aquel tiempo, esos que enseñaban la ley, y el otro publicano. Noten la actitud del fariseo en el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oh, qué vida tan ejemplar de este fariseo, ¿cierto? No robaba, no cometía adulterio, no hacía injusticias, daba el diezmo, ayunaba 2 veces al día. No, qué tremendo hombre, ¿no? Pero en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién fue a su casa justificado, hermanos? ¿El fariseo? No, el publicano. ¿Por qué, hermanos? Reconoció su pecado, reconoció su necesidad, reconoció que las buenas obras que él podía hacer no le eran suficientes para salvación. Hermanos, y en cambio el otro, jactándose delante de Dios, enorgulleciéndose por sus buenas obras, ese no fue justificado. Y ese era el mismo problema que también le estaba pasando a los Gálatas. Ellos querían aparentar o querían justificarse por medio de sus obras para decir o sacar pecho y decir: no, pues mire yo cómo ando, he creído en Cristo y hago todas estas cosas. He creído en Cristo y guardo toda esta ley. No, yo sí ahora sí merezco la salvación. Yo ahora sí Dios me va a salvar. Ahora sí Dios me va a abrir la puerta porque soy tan bueno. Esa era la actitud que tenían los falsos maestros, y en parte se dejaron, los Gálatas se dejaron untar de eso. Hermanos, que nuestra esperanza realmente sea solo Cristo. Que nuestra esperanza sea solo Cristo. Para salvación y para andar en esa vida nueva, hermanos. Si nosotros intentamos justificarnos por medio de nuestras obras, realmente, ¿qué hacen las obras o qué hace la ley? La ley a nosotros nos esclaviza, nos ata, nos obliga, nos demanda. Si nosotros empezamos a guardar la ley, empezamos a ser esclavos de la ley. Empezamos ¿a qué? A sentirnos culpables. ¿Por qué? No, pues hoy no hice el devocional y de pronto ya Dios no me va a bendecir en esta mañana. No pude ir a la iglesia. No, Dios ya empezó ahí a ponerme en la lista negra. No pude diezmar. No, pues Dios ya no va a bendecir mis finanzas. O sea, y nos volvemos esclavos, hermanos, nos volvemos esclavos de las obras. ¿Y un esclavo vive feliz? No, ¿cierto? Vive esclavo, vive atemorizado porque su amo de pronto le castiga si no hace bien las cosas. Vive atado, acobardado todo el tiempo. Y eso sucede, hermanos, si nosotros empezamos a confiar en nuestras obras. Porque si somos sensatos, nuestras obras no son suficientes para Dios.
Y cada vez vamos a intentarlo, intentar hacer más obras, intentar hacer más obras. Y es como yo ponerme una maleta cada vez más pesada, con más libros, con más piedras. ¿Y qué va a pasar conmigo? Va a llegar un momento donde no puedo ya ni siquiera caminar, hermanos. Y eso pasa con los legalistas. Eso pasa con las personas que se van a la ley. ¿Quién ha conocido aquí un caso donde un hermano en la iglesia no falta un domingo, da los diezmos, hace muchísimas cosas y de un momento a otro desaparece? Y cuando uno lo ve, está pues atrás en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas, hermanos? ¿Por qué sucede? Porque aquella persona quiso sostener su salvación ahora por sus obras. Y llegó a un punto que dijo, no, realmente esto es muy difícil, realmente la vida cristiana es un yugo que no puedo llevar, realmente no puedo. ¿Y qué hizo? Tira la toalla. Eso pasa muchas veces, por el querer sostener la salvación por medio de las obras. Yo lo he visto, hermanos, yo lo he visto. Y no podemos ser insensatos e ignorar que nosotros también podemos caer ahí en ese hueco. Si yo no me recuerdo a mí todos los días el Evangelio, si no vivo en el Evangelio, realmente ahí voy a caer en ese hueco. Porque empiezo a mirarme a mí mismo y mi rendimiento, y mis acciones, y mis obras. Pero hermanos, entonces ahora, si somos creyentes, pues podemos hacer lo que a nosotros nos plazca. No. Podemos nosotros tener varias esposas. Sí. Bueno, les dejo ahí para que ustedes piensen. Los posibles no que podríamos, los posibles no que no haríamos en la iglesia. Pero yo quiero que nos quede a nosotros esto claro. El problema siempre radica es en el corazón. El problema siempre radica en el corazón. Si yo dejo de hacer, digamos, voy a poner el ejemplo conmigo mismo. Si yo no le estoy siendo infiel a mi esposa para guardar mi salvación, realmente eso es una actitud incorrecta, ¿cierto? Yo no le soy infiel a mi esposa, ¿por qué? Por amor a Dios, porque entendí que Él me amó, entendí que Él me salvó y Él quiere y su voluntad es que yo ande pues con mi esposa solamente, ¿sí? Sí me hago entender, hermanos, ¿sí? La actitud está en el corazón. Si yo hago o dejo de hacer aquello, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para ganar el favor de Dios o porque Él me amó? Ahí es donde radica la diferencia entre el legalista y aquella persona que anda en el Espíritu, que anda en el Espíritu. Dice ahí más adelante, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, nosotros ¿cómo debemos de servir a Dios? ¿Cómo debemos de servir a Dios? ¿Cómo debemos caminar con Dios? Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, para aquellas personas que están sirviendo activamente en la iglesia, para aquellas personas que están trabajando en la obra, nosotros no tenemos confianza en lo que nosotros hacemos ahí, en lo que nosotros desempeñamos ahí. Nuestra confianza está en Cristo Jesús.
y nosotros también somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y no por guardar la ley. En Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quiénes son quién es quien nos fortalece a nosotros en el hombre interior? ¿Somos fortalecidos por quién? Por su espíritu, no por nuestro desempeño, sino por su espíritu. Y el versículo que explica mejor esto está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquel que inició la obra en nosotros es aquel que la va a perfeccionar. Y esta palabra perfeccionará es la misma palabra que el apóstol Pablo usó en el versículo 3, donde hace la pregunta: ahora vais a acabar por la carne, vais a acabar. Realmente, pues eso es lo mismo que quiere decir perfeccionar, perfeccionar. Entonces, realmente, ¿quién es quien nos perfecciona a nosotros? ¿Nosotros mismos nos perfeccionamos? No, nos perfecciona el Espíritu Santo, hermanos. Por eso debemos andar en el Espíritu. Y el apóstol Pablo sigue desarrollando el tema del Espíritu Santo en los capítulos 4 y 5 de Gálatas. Así que eso va a ser un estudio muy interesante, hermanos. Versículo 4 del que estamos estudiando. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Bueno, quizás aquí hay dos traducciones, o sea, aquí hay como dos posiciones. Por una parte, algunos comentaristas dicen que lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí de que padecieron ellos no se refiere a la persecución, sino que se refiere a lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos, a lo que ellos habían experimentado por medio del Espíritu Santo. Pero realmente, hermanos, o sea, cualquiera que sea las dos posiciones, pensemos todo el proceso que llevamos nosotros en el Evangelio, en el cristianismo. Y si nosotros nos volvemos a las obras para guardar la ley, es como si hubiésemos tomado todo eso y lo hubiésemos ¿qué? Puesto en una caneca. Por eso ahí el apóstol Pablo dice: si es que realmente fue en vano. Quizá los de Galacia sufrieron persecución, también experimentaron el poder del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo les está diciendo: si ustedes vuelven a las obras, es como si eso que ustedes experimentaron hubiese sido en vano. Entonces no volvamos a las obras, hermanos, no volvamos a las obras. Como les dije, podemos llegar allá. En Hebreos capítulo 6, del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, experimentaron una vida cristiana. Sí, es lo que quiere decir ahí en esos dos versículos. Versículo 6. Y recayeron. ¿Qué pasó con ellos? Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Realmente muchas personas que están en la iglesia, que experimentan el poder del Espíritu Santo, que viven una vida cristiana, pero que realmente no han reconocido a Jesucristo como su único Salvador, hermanos. Hermanos, si nosotros intentamos ganar el cielo por nuestras obras, es como dijo Spurgeon, es como si nosotros intentásemos pasar el Atlántico en un barquito de papel. Nos vamos a hundir, hermanos.
nos vamos a hundir, hermanos. Vamos realmente un día a mostrar lo que realmente somos. Y eso se hace referencia con recaer. Versículo más adelante en Hebreos capítulo 10 del 37 al 39. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está citando a Habacuc. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Y qué pasa? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Si nosotros vamos a confiar en nuestras obras, estamos retrocediendo. Si nosotros realmente andamos por fe, como cuando el día que creímos por fe, estamos guardando nuestra alma. No por obras, porque la fe no es una obra, sino es por depositar nuestra confianza en Él. Y Él es poderoso, hermanos, ¿para qué? Para guardar nuestro depósito. Amén, hermanos. Versículo 5, ya para terminar. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos a lo largo del Nuevo Testamento que Dios hizo cosas maravillosas, ¿sí? Y todo lo que hizo realmente no lo hizo porque aquellos cristianos estaban andando bien, sino porque estaban creyendo en Él, estaban confiando en el Evangelio. Vamos a ver una historia en Hechos capítulo 19, pues no una historia, un relato, del versículo 10 al versículo 11. Dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se salían. Tremendo eso, ¿no? O sea, cómo Dios obró a través del apóstol Pablo, que aún tomaban como sus pañuelos, su ropa, y ¿qué hacía? La llevaban a donde estaban los enfermos eran sanados. Pero ¿por qué experimentaron esto aquellos judíos, aquellos que estaban en Asia, los judíos y los griegos? ¿Por qué? Porque oyeron la palabra del Señor Jesús. Y la oyeron con fe, la recibieron, ¿sí? Actualmente realmente no, ahora el Espíritu Santo no opera, no creo que opere de esa manera como operó en ese tiempo. Lo hacía en ese tiempo, ¿por qué? Por señal para los judíos de que ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero actualmente vemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo. ¿Y cómo se sigue moviendo? A través del milagro de la salvación en las personas, a través de transformar vidas. Así como el Espíritu Santo transformó la vida del apóstol Pablo, de que siendo perseguidor, injuriador, fue recibido a misericordia y su vida fue transformada. Eso es lo que vemos actualmente. El Espíritu Santo sigue transformando. Yo no quiero decir con esto, hermanos, que Dios dejó de sanar, Dios dejó de hacer milagros, pero realmente no lo vemos actualmente como se pasó en ese tiempo. Pero Dios sí sigue sanando, amén. Amén, hermanos. O sea, entendamos eso, no nos vayamos al extremo. O sea, si oramos a Dios y esa es la voluntad de Dios, Dios puede hacer un milagro en esa persona. Pero no es como se pinta ahorita en muchas iglesias de que vamos a hacer una noche de milagros, una noche de sanación. Realmente no es así. Pero Dios sí sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue transformando vidas y lo hace ¿por qué? Por fe. Por la fe que nosotros depositamos
en Él. No por nuestras obras, hermanos, no por nuestras obras. Ya para concluir, hermanos, no seamos insensatos, sino usemos la capacidad mental que Dios nos ha dado, la capacidad espiritual para discernir las verdades bíblicas, hermanos. También cuidémonos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de que quieren engañar, hermanos. Recordemos, hermanos, que somos salvos por gracia, no por obras, sino por medio de la fe. Y continuamos viviendo la vida cristiana, no guardando la ley, sino andando en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar confiados en Dios, en sus promesas, en su palabra, y no satisfacer los deseos de la carne, que son pues lo contrario a andar en el Espíritu. Y no tengamos cuidado, hermanos, de no caer en el legalismo. Ninguno de nosotros está exento de caer en el legalismo. Recordemos que Dios hace las cosas no por nuestros desempeños, sino por la fe que depositamos en Él, hermanos. Hermanos, ya para terminar, no olvidemos nunca el Evangelio, hermanos. No olvidemos nunca el Evangelio. No olvidemos de dónde Dios nos rescató. No olvidemos que aun siendo nosotros indignos, pecadores, merecedores de toda condenación, Él nos amó, nos extendió gracia. Y por depositar nuestra fe en Él, nosotros ahora somos salvos. Lo maravilloso de todo, hermanos, es que no necesitamos seguir guardando la ley, guardando los sacramentos, guardando todo lo que está ahí exigido en la ley para salvarnos, sino que Él continúa sosteniendo nuestra salvación. Él es el que continúa haciendo la obra en nosotros, perfeccionándonos hasta que venga Cristo Jesús. Y yo en esta mañana meditaba, me levanté como temprano y meditaba en lo grandioso de que es que mi salvación no depende de mis obras. Meditaba en que no necesito hacer cosas para que Dios me ame, sino que Él me ama por la fe que he depositado en Él. No, hermanos, eso realmente es experimentar la verdadera libertad. Experimentar el verdadero gozo de haber recibido el Evangelio. Algunas personas prefieren no venir a Cristo porque ven ese montón de leyes que ponen algunos para poder recibir a Cristo. Pero hermanos, el Evangelio se recibe por fe y continuamos viviendo por fe. Algún día cuando Jesucristo venga, ya seremos transformados y esa fe pues ya no la necesitaremos porque le veremos a Él cara a cara. Así que vivamos por fe, hermanos, no caigamos en el legalismo. Hacemos lo que hacemos por amor a Él, no por agradarle a Él. Amén, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra trae refrigerio a nuestras almas, Señor, porque tu palabra nos consuela, porque tu palabra nos anima, calienta nuestro corazón, nos da vida. Ayúdanos, Señor, a nunca caer en el legalismo, a nunca caer en creer que somos aceptos delante de ti por las obras que hacemos, Señor, sino que reconozcamos esta mañana, Señor, que no hay ninguna obra que podamos hacer nosotros para agradarte, Señor. No hay absolutamente nada que pueda agradarte que nosotros hagamos, Señor. Señor, que aquellas personas que están viviendo en el legalismo, Señor, que seas tú confrontándolas con tu palabra, recordándoles que no hay salvación en las obras, sino en la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros hace más de 2000 años, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca
resbalarnos de la gracia en la cual tú nos has dado, Señor. Estar firmes, constantes, trabajando por ti, por amor a ti, y no por ganar un puesto de salvación, Señor, sino por amor a ti, Señor. Que podamos experimentar, Señor, ese gozo, esa libertad, esa paz que solo la da el Espíritu, Señor. Porque donde está el Espíritu hay libertad, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.